En esta temporada, el TAC presenta los temas que impactan la vida de los colombianos, explicados por los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. El TAC impacta a la comunidad y Diálogos está por comenzar. Doctora Alba Lucía Becerra, bienvenida a Diálogos. Es un espacio, como tú sabes, del tribunal, donde queremos mostrarle a la ciudadanía y a las personas lo que hace el tribunal y el impacto que tiene nuestra labor y nuestras sentencias. La doctora Alba Lucía, 31 años en la rama judicial, 4 por la Procuraduría. Sí, Y obviamente el tema que hoy queremos abordar es el tema de la sanción moratoria en los docentes. Entonces, bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a las personas, compañeros, colaboradoras, colaboradores y en especial a las usuarias y los usuarios de la Administración de Justicia que nos escuchan. Es muy grato volver a los diálogos que impactan tanto nuestras decisiones como estas charlas sobre temas de actualidad y en especial este que nos concita el día de hoy. Entremos en materia. Sí, 27.000, digamos, docentes, 30.000 docentes, pues estas decisiones son muy importantes y esta, pues particularmente, es la que seguramente va a concitar que la gente quiera, pues, escucharla, doctora. Ay, muchas gracias. Empezar señalando que el pago de las cesantía es un derecho de todo trabajador y el pago oportuno de estas también es un derecho. Y esto significa que cuando hay un retardo, hay una mora en el pago de las cesantías, se genera esta sanción moratoria. Consiste en un día de salario por cada día de retardo, que se reconoce al trabajador a quien no se le pagó oportunamente sus cesantías, parciales o definitivas. Este derecho para todos los trabajadores en general tiene unas características especiales y en especial también para los docentes porque tiene un régimen consagrado en la Ley 91, creo que es una norma muy conocida especialmente por los docentes del país, la Ley 91 de 1989, que fue norma que creó el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, Prestaciones Sociales del Magisterio, recoge todos los aportes de los docentes. Ese fondo, en general, se utilizó por muchos años para pagar las sanciones moratorias que se causaran en favor de los docentes. Esta situación tuvo un cambio muy importante en el año 2019. La ley 1955 de ese año estableció y trajo la responsabilidad de los entes territoriales. Recordemos que antes del año 2019, las tres entidades que eran responsables del reconocimiento y pago de las cesantías eran el Fondo Nacional de Prestaciones, la fiduprevisora que lo administra y los entes territoriales. Los tres, de manera armónica, realizaban la labor de reconocimiento y pago. Pero hasta este año, 2019, solamente se pagaban las sanciones moratorias con los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Hay unos cambios después de esa norma porque se miró si el ente territorial incurría en retardo y se estableció que éste debería pagar con sus propios recursos esa sanción moratoria. A partir de ese momento se prohibió incluso para proteger este dinero del fondo de los docentes, que es con lo que se reconocen sus prestaciones, se prohibió que se repagara las sanciones moratorias con este dinero. En el año 2022, el decreto 942 trajo otra modificación e incluyó en esa responsabilidad a la fiduprevisora. De allí todas las problemáticas que surgen a partir de ese momento. Por ejemplo, la legitimación en la causa. ¿A quién se demanda? ¿Quién interviene en los procesos? Para ese entonces la jurisprudencia señalaba que solamente se debía demandar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y con la ley pues viene la problemática de que eventualmente se negaban las pretensiones de la demanda si no estaba vinculado quién era responsable en ese momento el ente territorial y a partir del año 2022 la fiduprevisora. Esta es la principal problemática que se evidencia por ese pacto. O sea, tenemos 3 entidades que participaban y tenemos varias problemáticas, por lo que entiendo.
Señalo dos, doctor, si me lo permite. Una es quién responde y dos, con qué dinero se debe pagar esa sanción moratoria. En el primer problema era el fondo o el ente territorial o la fiduprevisora. Y la segunda, con qué dinero, si con los dineros del fondo o con el patrimonio de cada una de estas otras dos entidades, fiduprevisora o entidades territoriales. Y eso afectaba a los docentes. Por supuesto, en primer lugar, porque como no había una identificación de la responsabilidad, era evidente las moras en el pago de sus cesantías. Y además, pues, que el fondo se estaba descapitalizando. Y muchas veces perderían los procesos. Supongo que también ahí, cuando no se demandaba a quien debía demandarse. Claro, en este momento esa es parte de la problemática. Como se venía demandando solo a fondo de prestaciones, no se demandaba posiblemente al ente territorial, que finalmente podría ser el responsable, o no se demandaba a la fiduprevisora, que eventualmente podría ser la responsable. Y aquí es donde viene el juez. Y la respuesta que ha dado la jurisprudencia, particularmente el tribunal y tú como magistrada de la sección segunda, digamos, ¿cuál ha sido frente a esta problemática que tú me has presentado? Claro, primero el análisis de la norma, la vigencia de la norma, la aplicación en el tiempo de esa norma que se origina en 2019, pero cuyas consecuencias estamos resolviendo ahora mismo, y que deben invitar a los funcionarios judiciales a hacer un estudio muy riguroso, muy cuidadoso, tanto de la norma como quién es el responsable y cuándo lo fue, para determinar la aplicación de esta serie de normas, las tres que mencioné. ¿Y la jurisprudencia tiene ya unificación o sigue habiendo ahí una diáspora, digamos, de muchas tesis? Claro, es que en realidad en este momento es donde están surgiendo las tesis. Si solamente debe pagarse con la plata del fondo, incluso está la prohibición desde el año 2019. Hay una solución que trajo la ley 1955 y es que si llega a señalarse que el responsable es el fondo, debe pagarse con títulos de tesorería esas sanciones moratorias, pero si el responsable es la fiduprevisora, si el responsable en el retardo, o si lo es el ente territorial, esa es la responsabilidad del juez y ese es el protagonismo que debemos asumir cada uno en la responsabilidad de mirar cada caso, determinar mediante la prueba dónde se incurrió en el retardo para asignar la responsabilidad. Pues Es muy un tema. interesante, mi querida doctora. Yo creo que estaba pensando que 31 años de experiencia en la rama judicial, ¿qué te ha dejado? Estas enseñanzas, primero enseñanzas de volver a nuestro papel, de aplicar el derecho y de aplicarlo mirando, claro, la solución general, pero para cada caso, porque cada caso, aunque puede tener unas características similares, es distinto. Y en esto perfectamente lo identificamos. En segundo lugar, pues es la satisfacción de atender al usuario de la Administración de Justicia. En este caso, nuestros docentes, más de 30.000 servidores públicos que tienen esa calidad, con un régimen especial cambiante. Creo yo que es el papel que tenemos y por supuesto que el sentido de pertenencia que nos hace amar esta labor. ¿Sí, señor? Y ahí hay una otra pregunta que a uno le suscita cuando uno antes de llegar a ser, digamos, juez o magistrado es, ¿cómo alguien como la doctora se propone ser magistrada? Juez, ¿cómo llega uno a esto de ser magistrado, doctora? Claro, yo pienso que es una vocación de servicio. Los abogados en general tenemos esa vocación de servicio y los que optamos por administrar justicia, que es una responsabilidad tan grande, ya sea de un juzgado promiscuo municipal. Yo recuerdo en 1989 esa actividad que uno realiza en provincia y luego pasar a unas especialidades y en este caso el tema laboral que lo hace a uno tan sensible a estas problemáticas y sobre todo a responder a estas necesidades del justiciable. Y
Y mira que ahora que, claro, todos los magistrados y magistradas que estamos en este tribunal, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, pues tenemos muchos orígenes. Tú iniciaste en un pueblo de juez municipal, otros iniciamos en otros lugares. Pero yo quisiera, digamos, hacer como una pregunta hacia el futuro ahora. Bueno, a todos nos agarró el COVID. ¿Cómo asumiste tú el COVID ya, el reto de lo que significa el COVID y hoy cómo afrontas toda esta labor de ser juez, de ser magistrada, tan importante en la sección segunda, como dices tú, que es, pues sin duda, todos nuestros, hoy en el tema de los docentes, casi 30.000 o más docentes que tenemos en el país, ¿cómo asumiste y hoy cómo estás con la nueva realidad, digamos, de esta sociedad del siglo XXI? Dos elementos, doctor. Y muy fácil, que la pregunta es muy interesante y además fácil de responder. Dos elementos, el elemento humano y por supuesto las tecnologías. El elemento humano porque el grupo, el equipo de trabajo comprometido en eso, en satisfacer la necesidad del usuario. ¿Cómo? Utilizando los medios tecnológicos. Recuerdas que empezamos a digitalizar incluso con los teléfonos y ya luego utilizamos todas las herramientas de la judicatura SAMAI. Entonces digitalizamos los expedientes ahora, y es la necesidad del usuario y nuestro deseo de responder a esa necesidad. ¿Cómo? Con los medios que tengamos. Entonces digitalizamos los expedientes, pudimos empezar a resolver casi en tiempo real, a que la gente conociera la respuesta a su pedimento de justicia, la transparencia con todo este desarrollo que se hace en SAMAI del proceso y de las decisiones. Esos dos elementos, los compañeros, por supuesto, del tribunal, creo que todos nos pusimos esa camiseta de responder a ese reto, de superar el COVID, y hoy es lo que nos permite utilizar estos medios para compartir estas experiencias y hacer nuestra función, administrar justicia. Eso es. Gracias, doctora Aldita. Bueno, Y obviamente yo comparto contigo que el reto del COVID fue un reto que asumimos todos los jueces y sin duda el tribunal lo asumió. Cada magistrado efectivamente sacó adelante el despacho y el servicio de administrar justicia. Y gracias y seguimos hablando en otro momento. claro que sí, muchos temas, sí señor. Muy bien, muchas Muchas gracias. gracias.